Noches, familia Serio, ¿cómo están? Excelente, excelente tarde noche de martes. ¿Desde dónde se están conectando? Se me pueden confirmar aquí en el chat para también saber que se escucha y estamos al 100 ya conectados. Bienvenidos a todas las personas que ya forman parte de la comunidad de Celion y también recibir a todas aquellas personas que el día de hoy algún amigo, familiar, te compartió este link porque hoy vas a recibir información en verdad muy valiosa. Y aquí estoy viendo, estamos internacionales hoy. Saludos hasta Chihuahua, Barranquilla, Puerto Vallarta, Guadalajara. Excelente. Santander, Florida, Florida Blanca, Santander. Excelente. Colombia, Guadalajara, Veracruz. Wow, estamos internacionales. Vallarta. Veo varias personas de Puerto Vallarta. Por allá vamos a estar próximamente en un retiro de liderazgo. Estados Unidos, Minnesota, Ecuador, Bucaramanga, Bogotá. Excelente. De hecho, se está llevando a cabo un evento ahorita también con otra de nuestras eminencias del cuerpo médico por allá. Culiacán, Puerto Rico, California, Costa Rica. Excelente. Pues muy buenas noches a todos, familia. Qué gusto tenerlos aquí en esta llamada especial para compartir. Y algo que me encanta es que Celio no está enfocado en solucionar problemas, solucionar enfermedades, sino promover salud. Y es algo del concepto DNA que me encanta, que en serio no estamos enfocados en promover salud. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, que hoy tengo el honor de presentarlo. Es una persona que aparte de que es una persona, un ser humano muy agradable, empático, que me encanta escucharlo en sus conferencias. Si alguien, el otra vez compartía con un socio, alguien tiene una postura y sabe lo que dice y lo sustenta, es la persona que vamos a tener aquí, que quiero hablarles un poquito de él para que se den cuenta un poco de su currículum, por qué está aquí, por qué es parte del equipo médico de Celión, nutriólogo por la Universidad de Cambridge, ¿ok? Presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición. También ha sido asesor de la Cámara de Diputados aquí en México, es decir, ha estado en instancias gubernamentales, su voz es importante, entre muchísimas otras cosas que podría mencionar, posgrado en medicina natural por la Universidad Carlos Finlay de Cuba. Entonces, tiene un historial que yo quisiera pasarles el currículum que seguramente la persona que los invita se los podrá pasar para que tengan dimensión de quién van a escuchar el día de hoy y que hoy forma parte del equipo de médicos y científicos de esta gran comunidad y que hoy nos va a traer una información muy relevante, un tema que creo que vivimos en el día a día con él y creo que será relevante para esta comunidad poder escucharlo. Así que quiero que me pongan muchos cinco en forma de aplausos aquí en el chat para recibirlo. Pónganme, quiero que pongan que el doctor se emocione, que vea que realmente hay una energía aquí poderosa para recibirlos, muchos cinco, para recibir a el doctor Raúl Ábalos. Bienvenido, doctor. Ansioso de escucharlo. Los micrófonos son todos suyos. Estamos atentos para aprender. Muchísimas gracias, muy pero muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Bueno, pues muy gustoso, muy contento de estar esta tarde, noche con ustedes. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla un segundito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente a esta semana. Realmente me siento muy contento, muy orgulloso de poder compartir esta fría tarde, noche, yo aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues, pero muy gustoso, por supuesto, para poder platicar. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que es bastante
pues, ¿qué puedo decir? Bastante trascendental por la situación en la cual nos encontramos, pues prácticamente toda América Latina y muchas partes del mundo. Y me refiero propiamente a la diabetes tipo 2, así es que vamos a entrar en contexto si ustedes me lo permiten, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, yo creo que todos conocemos efectivamente la diabetes tipo 2, ¿verdad? Sabemos precisamente y una de las cosas fundamentales para la vida es entender lo que es la energía. Energía es vida, vida es energía, ¿no? ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte, está joven? Pues por la cantidad de energía que produce, ¿verdad? Conforme nos vamos enfermando, esa eh, em, célula va envejeciendo. Conforme vamos nosotros teniendo diferencia en la producción energética, pues quiere decir que esa célula se está muriendo o está ya con alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender que la parte fundamental de la vida es la energía. Y aquí es donde vamos a entender un poquito a la diabetes. La diabetes es una de las llamadas enfermedades metabólicas. Vamos a entender un poquito qué es ese. Todos sabemos que la diabetes es una enfermedad, un síndrome que se caracteriza por una elevada y anormal concentración de glucosa en la sangre. Y esto pues debido a ciertas situaciones, principalmente a un deterioro relativo que puede tener nuestro páncreas, que es el productor de esta insulina, ¿verdad? O bien la misma acción de utilización para la misma. Pueden ser ese tipo. Fíjense ustedes que esta es una enfermedad milenaria, o sea, realmente vamos a ver que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver que inclusive los griegos la describen de una manera sumamente interesante. Los griegos pues ya la describen como una enfermedad donde los músculos se convertían en orina. Mira qué cosa tan interesante, ¿no? Ya describían la fisiopatología de una manera muy particular. Una enfermedad bastante mortal porque le daba pues a los niños, ¿verdad? Lo cual pues era una situación que no los permitía llegar ni siquiera a la segunda década de la vida. Una verdadera enfermedad pues que cobró cientos y cientos de vidas, ¿de acuerdo? Pero repito, era una enfermedad que le daba a los niños, una enfermedad completamente incurable y repito, por lo general mortal, ¿de acuerdo? Pero allá por la década de los años de la Revolución Industrial, se empieza a describir una enfermedad muy similar. Una enfermedad, pero con las mismas características, con la diferencia es que le estaba dando a los adultos. Lógicamente, la esperanza de vida era mayor, era más tratable, había cosas con las cuales se podría tratar, ¿verdad? Y esto se debe a que precisamente era una enfermedad completamente diferente. Aunque ambas recibieron el mismo nombre, diabetes, en el caso de la primera, diabetes infantil, y en la segunda, diabetes de adulto, que después se puso como nomenclatura diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, entendamos, son enfermedades completamente diferentes. En la diabetes tipo 1 es una enfermedad donde el sistema inmunológico, ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos para hacerle frente a las sustancias potencialmente peligrosas, ha destruido a las células pancreáticas. ¿De acuerdo? Nuestro propio sistema inmunológico, por eso es una enfermedad autoinmune, destruye a nuestras células pancreáticas. Por lo tanto, no hay tratamiento para lo mismo, excepto, lógicamente, de una terapia hormonal sustitutible. Pero vamos a ver que realmente la insulina se puede sintetizar y ocupar hasta bien entrados el siglo XX. Por eso es que previo a esto, pues no había ningún tratamiento para este tipo de pacientes. Por eso, desafortunadamente, pues es un problema mortal, ¿no? Todavía llegado a conocer gente que tuvo hijos y que fallecieron por esta situación, porque repito, realmente no fue sino hasta ya bien entrado la mitad del siglo XX cuando se puede utilizar la insulina. Si en cambio la diabetes tipo 2 es una enfermedad de orden metabólica, ¿sí? Voy a tratar de explicar más completamente qué quiere decir esto más tarde. Teníamos una tercer diabetes que le daba a las mujeres cuando estaban gestando, cuando estaban embarazadas, diabetes gestacional. Una diabetes que se caracterizaba por algo muy interesante. Cuando la paciente paría, cuando la paciente tenía su bebé, la diabetes terminaba la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que también es una enfermedad con causas bien diferentes. Esta diabetes se producía por lo general por ciertas alteraciones hormonales. Por eso cuando la mujer
pues terminaba con su embarazo, ¿sí? Y daba a luz, las hormonas regresaban más o menos al control y la señora regresaba a cifras normales de glucosa. Déjenme decirles que hoy por hoy las cosas son muy, muy raras. Realmente están pasando situaciones muy complejas. Por ejemplo, hoy las mujeres que están embarazadas y que tienen diabetes, aún dando a luz, continúan con diabetes, ¿de acuerdo? Es más, se ha descrito un síndrome que se conoce como la famosa diabetes LADA o la diabetes 1.5. Le llaman 1.5 porque dicen, mira, tiene características de la 1 y tiene características de la 2. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque vamos a ver que es cierto, el paciente no está produciendo insulina. Sin embargo, este problema se descubre tarde, se descubre ya después de los 30 años, ¿no? Entonces no es ni tipo 1 ni tipo 2, parece como si fuera un conjunto de las dos, por eso le llaman diabetes 1.5. Realmente déjenme decirles que esto es una mala interpretación. Vamos a ver más adelante exactamente una situación muy complicada. Entonces es una enfermedad que realmente ha estado evolucionando. Hoy por hoy, inclusive la OMS reconoce 5 tipos diferentes de diabetes. Hoy, por ejemplo, inclusive ponen una diabetes tipo 3 ocasionado por problemas de desnutrición, ¿no? Hace unos meses estuvo mucho en discusión este concepto de la diabetes tipo 3, ¿verdad? Vamos a ver que desafortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos con la diabetes es que ha sido un problema de salud pública bastante severo en muchos países. Por ejemplo, tan solo en México, pues vamos a ver que es la primera causa de muerte. Desafortunadamente, vamos a ver que el grueso de la gente que tiene diabetes no lo sabe o no lo acepta, ¿verdad? Y es lo cual es una situación bastante complicada. Por eso vamos a ver que poder revisar factores de riesgo son muy importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el diámetro de la cintura juega un papel muy importante como factor de riesgo. Se dice que inclusive una persona que tenga más de 90 centímetros de cintura, pues puede llegar a tener hasta un 100% de posibilidades de desarrollar diabetes. Y si tiene 120 centímetros, pues hasta un 300% de posibilidades para desarrollar diabetes, ¿verdad? Si hay historia familiar de diabetes, si la persona en sí tiene obesidad, hay mujeres que han tenido hijos más de 4.5 kilos de peso, lo cual es una característica muy interesante para poder tener como antecedente una de las causas para desarrollar diabetes y, por supuesto, problemas de hipertensión. Estos serían algunos aspectos importantes clínicos. En la parte epidemiológica, o sea, cómo está la enfermedad en general, pues yo les puedo decir, repito, que es una enfermedad bastante severa, ¿verdad? Sabemos que la tipo 2 pues prevalece sobre la tipo 1, aunque repito, son enfermedades diferentes, pero pues continuamos con ese criterio ya que reciben el mismo nombre. Un 85% de personas, ¿verdad? Del 100% que tiene diabetes reside o cae en el tipo 2 y solamente el 15% en el tipo 1. En nuestro país decimos que hasta un 10 a un 12% de la población nacional llega a tener diabetes, que quiere decir que de 10 a 12 millones de personas es muy probable que tengan diabetes, ¿no? Contabilizados 10 millones. En Estados Unidos, bueno, pues vamos a ver que la cifra también es bastante terrible. Hasta 32 millones de personas se pueden tener contabilizados, pero repito, la mayoría de estas personas no está diagnosticada o bien no acepta la enfermedad como tal. El problema es que en 10 años el paciente va a desarrollar problemas en riñón, problemas de nefropatías. En el caso de la tipo 1, decimos, recuerden, 20 años como máximo esperanza de vida si no se utiliza una medicina integral. Todos van a desarrollar enfermedad cardiovascular de 5 a 15 años y debido a esta enfermedad, bueno, pues van a ver procesos secundarios relacionados también muy importantes, como por ejemplo disfunción sexual, deterioro mental cognitivo y otro tipo de alteraciones que pueden ser bastante severas. Síntomas. Bueno, pues recordemos que la enfermedad era la famosa enfermedad de las 3 Ps, ¿verdad? Porque el paciente tenía polifagia, que da mucha hambre, polidipsia, sí, que da mucha sed, y poliuria, que el paciente orina mucho. ¿Verdad? Esas eran como que las características. Quiero decirles que la enfermedad ha evolucionado, ha cambiado. Ahora, hoy no, esos síntomas no son tan francos. Lo que sí es, puede ser un poco franco es que el paciente mantiene un cansancio extremo, visión borrosa, problemas de náuseas, porque pues, hay toxicidad en el cuerpo, mal aliento, dolores de cabeza y una pérdida de peso acelerado, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta pérdida de peso acelerado, pues era una de las características más comunes. Desafortunadamente, repito, esto
se ha cambiado, se ha modificado. Hoy por hoy inclusive gente puede tener obesidad, ¿de acuerdo? Por el contrario, estar subiendo de peso y tener diabetes, ¿sí? Antes era cierto, ¿no? El paciente empezaba a perder peso en forma eh, progresiva, ¿verdad? Y que inmediatamente todos preguntábamos que si el paciente estaba enfermo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ser francos, ¿no? Y vamos a entender algo. Realmente nadie se muere porque la glucosa esté alta. O sea, un paciente con diabetes difícilmente tendría un problema de gran peligro porque su glucosa esté alta. Honestamente, ¿sí? Realmente es una enfermedad severa y se vuelve un problema de salud pública bastante crítico, pero por las complicaciones que genera. Esa es la parte más peligrosa. Las complicaciones que se generan, que precisamente son deterioro en los riñones, lo que conduce a una insuficiencia renal por lo general, problemas oftálmicos, pérdida de la vista, retinopatía, sobre todo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, un accidente cerebrovascular, infarto, pie diabético, problemas de hipertensión, ataque al corazón y por supuesto neuropatías, ¿de acuerdo? Alteración del sistema nervioso, lo que puede generar problemas vasculares también, sin lugar a dudas. Realmente esta parte es lo peligroso. Pero déjame platicarte un poquito cómo se llevan a cabo o cómo se producen estas complicaciones. Bien, todos entendemos un poquito que dijimos la parte central de todo esto, pues es l- eh, el hecho de que nosotros sabemos que la glucosa que entra al cuerpo es transportada por una llavecita que le permite la entrada, que es la insulina. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero déjenme decirles que cuando nosotros preguntábamos, ¿por qué se produce la diabetes? Generalmente nosotros decíamos, porque el paciente produce menos cantidad de insulina o esta es de mala calidad. Eso es como que el comentario que siempre se hacía o la definición que se daba de diabetes tipo 2, que es de la diabetes que estamos hablando, ¿verdad? Sabemos que la insulina es quien le permite la entrada a la glucosa. Bueno, pues entonces o no hay suficiente insulina o esta es de mala calidad. Pero la población es tan grande de diabetes que todos conocemos a una persona cercana con diabetes, estarás de acuerdo conmigo. Y la pregunta era, bueno, ¿cuándo le hemos medido insulina al paciente con diabetes? Porque si te das cuenta, al paciente con diabetes nosotros no le medimos la insulina, le medimos la glucosa. Entonces, si yo no le mido la insulina, ¿por qué digo que le hace falta? Peor aún, ¿por qué le doy tratamientos, verdad, enfocados hacia estimular la producción de insulina? Como tolbutamida, como clibenclamida, por ejemplo, ¿no? Que son medicamentos que son secretagogos, que estimulan la producción de insulina. Cuando nosotros empezamos a medir la insulina al paciente con diabetes, nos llevamos una sorpresa terrible, que el paciente con diabetes tipo 2 no insulino dependiente tenía tanta insulina en sangre como una persona normal, como una persona sana, o a veces hasta más. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Pues el problema es de que no faltaba insulina. El problema es que si yo pienso que la insulina es como una llave que me permite la entrada, ¿sí? De la célula, de la glucosa hacia la célula, pues el problema no es la llave, el problema es la chapa. ¿Me explico? O sea, el problema es el receptor de la insulina. Ese es el que está dañado. Y a eso es lo que nosotros le llamamos hoy por hoy resistencia a la insulina, un proceso en el cual, bueno, pues vamos a ver que la insulina no puede ser utilizada de manera adecuada, pero sí hay insulina y suficiente insulina, porque el problema, repito, no es la insulina, es el receptor, la parte celular. Entonces yo no me explico si esto no lo hacemos de forma directa, cómo nos atrevemos a darle medicamentos al paciente que estimulen la producción de insulina. Es como si nosotros dejáramos la licuadora todo el día prendida. ¿Qué pasa? Pues termina por quemarse. Por eso vas a ver tú que el paciente con diabetes tipo 2 no insulino dependiente, después de unos 10, de 15 años, pues el medicamento ya no le sirve, ya no le funciona. ¿Por qué? Porque ahora sí de verdad
¿sí? Ya no hay insulina, se agotó lo que llamamos la reserva funcional, ¿verdad? Todas las glándulas terminan por agotarse y si son sobreestimuladas, todas. Lo mismo le pasa a la tiroides, lo mismo le pasa a las suprarrenales, por ejemplo, ¿me explico? Entonces vamos a ver que un paciente, ¿verdad? Que no era insulino dependiente, nosotros lo volvemos insulino dependiente, pero por el mal manejo que se hizo de la enfermedad. ¿Me explico? Ese es el grave problema. Por eso vamos a ver que realmente una de las partes que más nosotros estudiamos en este momento son las características no de la deficiencia de insulina, porque insulina es muy probable que el paciente tenga suficiente, sino cómo se está ocupando en su receptor a nivel celular. ¿De acuerdo? Y esos son los aspectos muy importantes. ¿Sí? Porque lógicamente el cuerpo es demandante de la glucosa para poder producir la energía. Sí, que ésta sirva para la función de todos nuestros órganos, ¿no? Sobre todo los principales, el cerebro, el hígado, el páncreas, etcétera. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver algo que también es muy importante, muy interesante. Bueno, ya entendimos que precisamente el problema tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta muy importante. ¿Qué le pasa a toda esta glucosa, qué le pasa si no puede entrar a la célula? ¿Qué le pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a esta glucosa si no entra a la célula? Bueno, pues se queda en la sangre nadando. Por eso es cuando medimos la glucosa en la sangre, pues la vemos alta, ¿estás de acuerdo? Pero ¿a qué temperatura está aquí la sangre? Ah, pues esta temperatura está a 37 grados centígrados, ¿de acuerdo? Está a 37 grados centígrados. Si alguna vez tú hiciste caramelo, ¿sí? Habrás visto que lo único que necesitaste para hacer caramelo es poner azúcar en una sartén, prenderle a la flama y listo. ¿De acuerdo? Es exactamente lo que sucede. ¿Sí? Esa es una reacción química que se conoce como reacción de Maillard. Vamos a ver que esta glucosa se empieza a pegar unas con otras, ¿verdad? Se empiezan a unir las moléculas de glucosa, formando una cosa que llamamos cuerpos de Schiff, ¿verdad? Empiezan a tornarse un poquito oscuros, ¿verdad? Que se llaman cuerpos Amaroli, y esto se llama reacción de Maillard o la famosa glicólisis anaerobia no enzimática. Estas moléculas de glucosa que se empiezan a unir unas con otras forman unas cosas que llamamos, ¿sí? Eh, 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 cuerpos de glicolización avanzado. ¿De verdad? Estos productos de glicolización avanzado, pues son chiclosos, pues porque es precisamente como caramelo, ¿verdad? Así se llaman, cuerpos de Schiff. Estas cosas como pegajosas se adhieren a las proteínas y las empiezan a desnaturalizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? A esto le llamamos precisamente productos de glicolización avanzado, de proteínas de glicolización avanzada. Estos productos de glicolización avanzados son los que van y dañan a la mácula, por eso el paciente tiene retinopatía diabética. Estos productos de glicolización avanzados son los que van y dañan a los riñones, por eso el paciente tiene nefropatía diabética. Estos productos de glicolización avanzado son los que van y dañan al sistema nervioso, por eso el paciente tiene neuropatía diabética. ¿De acuerdo? Estos productos de glicolización avanzado son los que dañan al endotelio vascular, por eso el paciente tiene enfermedades cardiovasculares. Lo primero que se encuentran, estos productos de glicolización avanzado, lo primero que se encuentran va a ser la hemoglobina. Por eso es que nosotros evaluamos la hemoglobina glicosilada, que es una prueba de oro. Y es una prueba de oro porque si la hemoglobina, que es una proteína, se está glicosilando, se están glicosilando muchas otras proteínas como los ojos. Por eso es una prueba de oro, porque nos permite ver los daños a largo plazo. ¿Me explico? Esa es una de las partes esenciales que nosotros tenemos que conocer de la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es lo que realmente pues daña a la gente y la lleva a un desenlace fatal, ¿no? Cuando esos productos de glicolización, ¿sí? Cuando ese azúcar por la temperatura empieza a glicolizarse, se une a proteínas y forma proteínas de glicolización avanzado, que repito, son la causa de todas las complicaciones que tenemos. ¿De acuerdo? Digo, eso es para que sepamos un poquito por qué la enfermedad, pues es una situación tan crítica. Bueno, pero ahora déjame espantarte tantito, ¿sale? Esos productos de glicolización avanzado, pues son la causa, repito, por la cual la gente o el paciente con diabetes, pues va a tener trastornos y va a tener problemas severos. ¿Están de acuerdo conmigo?
Pero vamos a ver que un problema también sumamente crítico es que eso mismo, escúchame bien, eso mismo que le está pasando al paciente con diabetes, nos está pasando a todos, pero en fracciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien obedientes y si la regla nos dice que comamos mucha glucosa, nosotros comemos mucha glucosa, ¿sí? Somos grandes comedores de glucosa. Entonces los niveles de glucosa se empiezan a elevar, ¿sí? Y vamos a ver que los niveles de insulina, pues se quedan aquí abajito, ¿sí? Esta pequeña fracción de glucosa, esta fracción de glucosa, que no está siendo metabolizada por la insulina, es lo que todos los días a nosotros se nos está glicolizando. Yo les dije, lo primero que se glicoliza es el endotelio vascular. Por eso es que el grueso de la gente, ¿sí? Tiene algún problema circulatorio, chiquito o grandote. Porque cuando yo digo problema circulatorio, pues a lo mejor nos imaginamos la hipertensión, las varices, las hemorroides, ¿verdad? Un infarto. Pero ¿quién pensaría el que se te olviden las cosas quiere que ver con falta de oxigenación, con falta de irrigación sanguínea? ¿Quién pensaría que la gente que usa lentes tiene ese mismo problema? ¿Quién pensaría que el hecho de que a veces te sientas cansado, ¿verdad? Y que tengas problemas para dormir, pues responde precisamente a este tipo de situaciones. Por eso es un problema bastante severo. Por eso ese tipo de complicaciones que se llegan a tener sin necesariamente que la persona sea diabética. ¿Me explico? ¿Sí? Porque vamos a ver que desafortunadamente también la insulina que no puede entrar a la célula, déjenme hacer otro dibujito. Perdonen, mis dibujos son feos, ¿eh? Perdón. Esa insulina que no puede entrar a la célula porque está teniendo o generando resistencia a la insulina, ¿sí? Ok, no entra, pero sí está estimulando, porque la insulina es una hormona, sí está estimulando a nivel parácrino, o sea, en la membrana celular. Y una de las acciones que hace la insulina es precisamente activar los procesos de inflamación, ¿sí? Activa una enzima que se llama 5-delta desaturasa, y esta enzima 5-delta desaturasa activa unos mensajeros que se llaman prostaglandinas, que son los responsables de la inflamación. Por eso vamos a ver que el problema de la resistencia a la insulina trae consigo problemas también de inflamación crónica, sobre todo a nivel silencioso. Pero repito, este problema de hiperinsulinismo, porque lógicamente el cuerpo busca compensar, ¿verdad? El cerebro dice, oye, pues no están entrando, no están entrando la glucosa, pues ponte a producir más glucosa, ponte a producir más glucosa, porque el cuerpo también tiene la facultad de producir su propia glucosa en un proceso de gluconeogénesis y se libera más insulina. Y entonces vamos a ver que uno de los problemas severos de la inflamación es que la inflamación, ¿sí? Evita o genera uno de los procesos de daño a nivel de membrana y no puede entrar el oxígeno. Entonces empieza a haber hipoxia celular, empieza a haber más acidosis celular y con esto mayor síntesis de radicales libres. Por eso es que desafortunadamente la diabetes es una enfermedad bastante severa, pero repito, no necesariamente tienes que tener diabetes, ¿sí? Para que este tipo de situaciones se estén generando. Por eso el grueso de la gente padece problemas de hipoxia celular, de inflamación crónica de bajo grado y proceso de degeneración en muchas partes de su cuerpo. Entonces, por eso es que la diabetes se vuelve un problema tan severo, ¿verdad? Porque puede haber ciertos procesos similares a lo que le está pasando al paciente, sin que nosotros digamos que tenemos la enfermedad. ¿Me explico? Porque el tipo de situaciones, pues es bastante severa. Ahora, también déjenme decirles que la diabetes es una enfermedad degenerativa y que va generando alteraciones y procesos. ¿De acuerdo? De tal manera que muchos órganos se van deteriorando y ese deterioro ocasiona que se suba la glucosa por sí misma. Entonces el médico no tiene control del paciente porque está viendo que su paciente no mejora su glucosa. ¿Qué hace? Pues le da más medicamento o baja la dieta, ¿me explico? Y entonces se vuelve cosas sumamente complicadas. Son procesos un poquito
complicados como lo que llamamos el famoso octeto ominoso, ¿de acuerdo? Por eso es que la diabetes es una enfermedad bastante severa. Ahora, nosotros en su parte de control tenemos que entender que un tratamiento integrativo es la parte más importante. Modular los procesos por los cuales se generan los aspectos de una mejor captación de la glucosa. Y ahí es donde nosotros, como suplementación racional, científica y basada en evidencia, vamos a poder tener mucho éxito. Es muy importante saber que este es un problema complicado, que el paciente tiene que poner mucho de su lado. Ahora, una de las preguntas importantes es, ¿la diabetes se cura? Bueno, pues antes nosotros decíamos que no. Decíamos que la diabetes era una enfermedad completamente incurable. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que la diabetes puede ser reversible. Pero para que la diabetes sea reversible, vamos a ver que se necesita disciplina sumamente importante. Por ejemplo, y quiero que les quede claro, uno de los aspectos fundamentales para que la diabetes pueda ser reversible es el ejercicio. Y no cualquier ejercicio, sino que el ejercicio anaeróbico sobre todo. ¿Cuál es el ejercicio anaeróbico? Bueno, donde nosotros generalmente cargamos peso muerto. ¿Me explico? Ejercicios contra la gravedad, como subir escaleras, levantar peso muerto, ¿verdad? Principalmente. Hoy sabemos que la alimentación va a jugar un papel determinante, donde el equilibrio de los electrolitos va a jugar la parte central, o sea, una regulación entre el sodio y el potasio. ¿De acuerdo? Principalmente, reducir al máximo el sodio y aumentar el potasio en nuestra dieta va a ser uno de los principios. Por eso es peligrosísimo, peligrosísimo, ¿verdad? Escuchar a esa gente absurda y con falta de ética que recomienda andar tomando agua con sal, de las cosas más peligrosísimas que puede haber, ¿de acuerdo? Así es que, si de verdad queremos, ahora vamos a revertir los procesos tanto de daño celular como de glicolización de proteínas, como lógicamente algo que es determinante, el estrés oxidativo. ¿Sí? Porque eso es la parte esencial, mejorar que el paciente capte mejor su glucosa. Esto va a hacer que la gente baje su glucosa y tenga confianza al tratamiento, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que lo importante en la diabetes es que la glucosa baje. Y nosotros decimos, bueno, no es que no sea de esa manera, pero es más importante que la hemoglobina glicosilada, los procesos de glicolización, sean los que bajen, porque eso es lo que lleva a los procesos secundarios de largo plazo. ¿Me explico? Ese es el problema de lo que la gente verdaderamente puede llegar a morirse. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que a través de la suplementación racional, científica, basada en evidencia, podemos tener elementos sustanciales. Vamos a ver cómo puede ayudar Celion Power en este sentido. Bueno, uno de los elementos fundamentales que va a poder apoyar es la espirulina. La espirulina es una de las algas acuáticas que han prevalecido en la Tierra desde hace más de 3.500 millones de años. Estas algas acuáticas como cianofitas, bueno, pues son los que contribuyeron precisamente, son los primeros seres que generaron o hicieron fotosíntesis, sí, son los que fabricaron y regularon nuestra biosfera, ellas construyeron precisamente nuestro, la atmósfera que tenemos como tal. Esta espirulina, vamos a ver que es uno de los alimentos más completos que hay sobre la tierra. Déjame platicártelo. Si tú te comes una manzana, sí, vamos a ver que por lo menos el 70% de su peso es agua, ¿de acuerdo? El otro 20% es fibra. Y ese 10% pues van a ser nutrientes, minerales, vitaminas, cenizas, lo que nosotros llamamos cenizas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la espirulina, pues vas a ver que prácticamente todo es nutrientes, solamente tiene el 1% de humedad, o sea, solamente el 1% es agua. Todo lo demás son nutrientes, donde el 58% pues representa las proteínas, ¿verdad? Donde el 18% son azúcares, azúcares de buena calidad, azúcares funcionales para nuestra salud, fibra y por supuesto, ¿verdad? Ácidos grasos también de muy buena calidad. Pero sobre todo es en esta parte proteica donde vamos a nosotros a poder regular por varias razones. Uno de los problemas que nosotros nos hemos dado cuenta y que nos está llevando a las alteraciones del metabolismo es desequilibrio entre el consumo de carbohidratos y el de proteína. Porque cuando tú comes carbohidratos vas a liberar insulina con todas las situaciones que acabo de mencionar. Pero cuando tú comes proteínas, la insulina se regula
porque se libera su hermana mayor que se llama glucagón. Entonces, el glucagón pone quieto a la insulina y esto genera una regulación, pero para esto necesitamos una cosa que llamamos aminoácidos de cadena enramada, isoleucina, leucina, valina. Entonces, vamos a ver si tú analizas la espirulina, es uno de los alimentos que tienen más proteína que muchos otros que sabemos son ricos en proteína, como el huevo. ¿Me explico? La espirulina contiene 22 veces más hierro que el hígado de res. ¿Sí? Contiene 32 veces más hierro que los frijoles negros, 34 veces más hierro que las espinacas, y esto es fundamental para el metabolismo de las proteínas, ¿no? El hierro es indispensable para el metabolismo de las proteínas, ¿de acuerdo? La espirulina contiene 800% más calcio que la leche fresca. El calcio va a ayudarnos a regular también la polarización de la membrana celular. Tiene 400% más calcio que la soya. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos en antioxidantes, uno de los antioxidantes poderosos que tienen los alimentos, pues son los carotenos, especialmente el betacaroteno. Bueno, pues vamos a ver que precisamente la aspirina contiene 20 veces más betacaroteno que las propias zanahorias. ¿Verdad? Vean ustedes la cantidad de B12 tan importante para el sistema nervioso, para combatir las neuropatías que tiene el paciente, ¿verdad? Está por encima de la mayoría de los alimentos ricos en B12. ¿Sí? Vamos a ver que la aspirina tiene, por ejemplo, 8 veces 4 más calcio que dijimos que la leche. La aspirina tiene 34 veces más hierro que las espinacas y 32 veces más que el frijol negro, aparte de contener magnesio, fósforo, cromo, zinc, selenio, sodio y potasio, ¿verdad? La aspirina tiene 15 veces más betacaroteno que los duraznos, 21 veces más que las zanahorias y 76 veces más que el queso. Además contiene clorofila, que es ese pigmento verde, y tiene también un pigmento azul muy importante que se llama ficocianina. ¿Por qué es tan importante? Porque la ficocianina, ese pigmento azulado, ¿sí? De ahí viene el nombre de alga verde azul, es un poderoso antioxidante, ¿verdad? Aquí vemos referencia bibliográfica sobre eso. La espirulina, déjenme decirles que a lo largo de la historia ha sido uno de los alimentos más completos que hay sobre la Tierra. ¿Sí? Déjenme decirles que, por ejemplo, en la Conferencia Internacional sobre Microbiología Aplicada ha anunciado que la espirulina debe considerarse como una importante fuente de alimentación para el futuro en 1967. Ya para 1974, la ONU anuncia en la Conferencia Mundial de Alimentación que la espirulina era el alimento más ideal para la humanidad por el contenido tan importante que tiene de nutrientes. ¿Sí? En 1974, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró que la espirulina era el mejor alimento del mañana. ¿Sí? En 1981, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, certifica que la espirulina es un producto saludable y seguro, libre de efectos secundarios. ¿Sí? La IFE, la Exposición Internacional de Alimentación, celebrada en Alemania del Este en 1983, ha concedido a la espirulina como el premio al mejor alimento natural. En 1992, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara que la espirulina es el producto más saludable del siglo XXI. En el año 2003, aquí en México, el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, realiza análisis nutrimentales y la declara como alimento. El DIF, el DIF nacional, ¿cómo se llama? El Departamento de Desarrollo de la Familia, ¿sí? Em, en el Departamento de Orientación Alimentaria le otorga el porcentaje más alto que cualquier alimento a nivel nutricional. Y uno dice, y si es un alimento tan espectacular, ¿por qué no lo promovemos más? ¿No? Pero vamos a ver más allá de solamente ser un excelente nutriente. Vamos a ver que realmente la aspirina ha demostrado grandes efectos terapéuticos. Por ejemplo, en el sistema inmunológico hay dos estudios que se dieron precisamente en Japón donde demuestran que los extractos de espirulina en ratones incrementan interleucinas que son reguladores de la respuesta inmunitaria en cultivo de macrófagos. Un estudio español demuestra su efecto hepatoprotector. La dieta de espirulina al 5% en ratas disminuyó las concentraciones de triglicéridos y colesterol en hígados graso inducido por tetracloruro de carbono, que es una sustancia que se utiliza en medios controlados con ratones para inducirles daño hepático. Otro estudio español demuestra que una dieta de espirulina al 5% disminuyó el tono muscular de los anillos aórticos. Otro estudio japonés nos demuestra que la espirulina, al 30% de alimento en ratas, protegió de la nefrotoxicidad, o sea, daño en el riñón inducidos por mercurio, ¿verdad?
Por ejemplo, las ratas alimentadas con espirulina incrementaron su población de lactobacilos, mejoran la flora intestinal. En diabetes, una fracción saludable de espirulina disminuyó los niveles de glucosa en suero de rata. Espirulina al 12% en la dieta de codornices incrementó la producción de huevo y su calidad, así como la fertilidad y el empollamiento. Entonces, tan solo quiero que veamos por qué la espirulina, por qué Cellium Power va a ser uno de los alimentos esenciales para el tratamiento de ese tipo de padecimientos metabólicos. Hoy vemos cómo la revista italiana de medicina lo pone en una revisión narrativa, ¿sí? Sus grandes beneficios como antidiabético, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta investigación de algas en la biblioteca de Elsevier nos dice que los compuestos de espirulina, ¿sí? Que se llaman mucopolisacáridos principalmente, muestran actividad hipoglicemiante y regulación de la flora intestinal en ratones con diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Algo que nosotros ya habíamos visto. Aquí otro de los ingredientes importantes que tiene el producto va a ser la moringa. Y déjenme decirles que la moringa es uno de los alimentos también más completos que hay en la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver que precisamente tiene un efecto agudo sobre la hiperglucemia. ¿De acuerdo? Esto se ha demostrado que puede ayudar a bajar la glucosa. Aquí en otro estudio vemos precisamente que se identifican de las hojas de moringa, ¿verdad? Ciertas sustancias que ayudan a mejorar el síndrome metabólico y con esto mejorar la resistencia a la insulina. Otro artículo precisamente que está en la revista peruana de medicina nos habla del efecto hipoglicemiante de la moringa, ¿sí? El cual pues podemos entonces entender que no solamente es otro poderoso alimento funcional por su cantidad proteica, sino porque tiene precisamente aspectos determinantes para la reducción de la glucosa. Si esto le aunamos una dieta baja en sodio, rica en potasio, rica en proteína, ¿verdad? Más rica en fibra, más rica en ácidos grasos poliinsaturados de origen vegetal, bueno, pues podemos tener una mejor calidad en la alimentación. Ahora, el producto es muy rico en magnesio, ¿no? En nuestro estudio va a demostrar que el magnesio, que es esencial para la producción de la energía, perdón, es la base fundamental para la producción de la energía, también mejora la resistencia a la insulina, tiene o genera mejor control glucémico. Y hay una cosa curiosa, ¿eh? Se ha demostrado que las mujeres se ven más beneficiadas con el consumo de magnesio que los varones. Quizás la parte hormonal también juega ahí un papel muy importante. Vean ustedes otros estudios donde se demuestra que el consumo de magnesio está relacionado a disminuir la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, más magnesio, más potasio. También tenemos, por ejemplo, algo muy importante que es el hongo shiitake. El hongo shiitake, que es un alimento muy común allá en Asia, específicamente en Japón, pues ha demostrado tener propiedades muy importantes, porque tiene unos principios activos que se llaman mucopolisacáridos, ¿verdad? En el caso de los betaglucanos, y estos betaglucanos han sido muy interesantes para mejorar, sobre todo procesos inflamatorios. Mira, aquí tenemos un estudio, ¿verdad? Donde nos habla sobre la actividad del control glucémico en ratas diabéticas, ¿no? Aquí tenemos otro efecto de los betaglucanos, que repito, son los principios activos que tienen ese tipo de hongos sobre el control de la glucosa en, 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 en pacientes con diabetes, ¿no? Ahora, otro producto muy importante que tiene elementos que no pueden apoyar todo ese tratamiento, desde mi punto de vista, va a ser Celiribos, por varias razones. Primero, porque vamos a ver que la astaxantina, este carotenoide tan importante para nuestra salud y que por muchos años fue muy olvidado, ¿verdad? Han demostrado que es capaz de mejorar algo que es fundamental, las neuropatías, o sea, combate los procesos de glicolización. ¿Te acuerdas que ese era el problema severo en la diabetes? Bueno, pues la astaxantina tiene la capacidad de reducir la glicolización de proteínas. Por eso es muy importante en las complicaciones crónicas en el paciente con diabetes. Mira, la astaxantina, aquí dice en este artículo de diabetes, obesidad y metabolismo, reduce el colesterol, que son los marcadores de riesgo vascular en personas con prediabetes y dislipidemias, o sea, alteraciones en sus grasitas, ¿no? En su colesterol, en sus triglicéridos.
Otro elemento fundamental que tiene el producto es el resveratrol, otro antioxidante poderoso que sabemos protege sobre todo a los riñones, protege al endotelio vascular contra enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo el resveratrol activa unos genes muy importantes que son los llamados genes SIRT. Los genes SIRT activan unas enzimas que se llaman sirtuinas y estas sirtuinas activan a los genes que llamamos de supervivencia, ¿no? Más de 2000 genes responsables de que tengamos y generemos supervivencia. Entonces el resveratrol es sumamente importante, por eso se ha utilizado mucho en el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. Su capacidad para evitar la formación de ateromas, de trombos, ¿verdad? Es muy importante el resveratrol, ¿sí? Tenemos aquí, por favor, la disfunción endotelial y el efecto de la suplementación con arginina y citrulina en niños y adolescentes con enfermedades mitocondriales. Recordemos que el producto también va a ser muy rico en un aminoácido llamado arginina. La arginina es un aminoácido que deriva precisamente de la citrulina y va a ayudarnos a producir un gas que realmente es un radical libre, pero benéfico para nosotros, que se llama óxido nítrico, lo que va a permitir la vasodilatación, ¿verdad? Mejor flujo sanguíneo. Aquí vemos precisamente cómo la arginina mejoró el daño oxidativo en la mitocondria, que es el primer principal problema, inducidas por la exposición subcrónica de cadmio en riñones de ratones, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nosotros tenemos la facultad de cambiar el curso de nuestra vida por completo. Nosotros vamos a ser capaces de mejorar procesos tan críticos como la diabetes. Aquí la parte más importante es que nosotros decidamos hacerlo, ¿de acuerdo? Lógicamente que yo siempre voy a hablar de que todos los productos son importantes, porque imagínate, por ejemplo, un Munuti, que es muy rico en plantas que tienen principios amargos y que sabemos que los principios amargos son hipoglicemiantes, controlan el metabolismo hepático, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente nosotros tenemos herramientas poderosas para ayudar a cualquier persona con este tipo de padecimientos. Lo importante son las decisiones que tomamos y esperar que esos no sean productos mágicos, ¿verdad? No hay que caer en ese error. No es que sean productos mágicos. Nosotros tenemos que entender que la magia se debe cuando asumimos responsabilidad de salud, cambio de estilo de vida. De ahí los 8 hábitos. Ayer platicamos mucho de esto, ¿verdad? En la llamada de acción, ¿verdad? De nuestro reto. Hablábamos precisamente en conjunto de la importancia de comulgar nuevamente con la naturaleza. Es un cambio de estilo de vida, es un cambio de conciencia, es un cambio de paradigmas y por eso Celión es la punta de lanza, ¿verdad? Que va a estar por encima de todas las empresas. Yo estoy convencido de ello. Bueno, pues muchísimas gracias por esta atención. Es un tema bastante largo, yo lo sé. Espero no haberlos desesperado con muchas cosas, ¿sí? Todavía me sobran unos cuantos minutitos porque yo ahorita ya entro a clase para dar precisamente este curso de medicina ortomolecular, donde aprendemos mucho más de todo esto y bueno, pues poder compartir con todos ustedes. Vamos a dar espacio para unas cuantas preguntitas, mi querido Gustavo, ¿verdad? Perfecto, Adelante. exactamente. Qué tremenda información nos acaba de dar, Doc. Y si hay oportunidad de tal vez unas dos, tres preguntitas por ahí antes de que se nos vaya por aquí. Claro. em, vi una interesante. Dice, doctor, buenas noches, ¿la persona que tiene hemoglobina alta puede tomar Celion Power? ¿Hemoglobina como tal o hemoglobina glicosilada? O sea, nada más la hemoglobina. Solamente dice así. Ok. No. Si tiene la hemoglobina alta, le voy a decir por qué es. Hay que revisar su estilo de vida, porque generalmente es por falta de oxigenación. Sí puede tomarlo. Si la pregunta es, ¿puede tomar Celion Power? Sí. Pero vamos a ver que para ellos una de las cosas más útiles sería precisamente el Celery Boost. ¿De acuerdo? Sería también muy útil para ellos el Celery Boost. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Aquí mencionan también que se me hace muy interesante porque he escuchado muchos testimonios, pero en el tema de diabetes no sé cómo le puedo ayudar. Dice, ¿cómo ayudar a la disfunción eréctil por diabetes? Salir y Boost. Realmente el problema es esa glicolización que no permite que haya un buen flujo, ¿sí? De los vasos sanguíneos hacia los cuerpos cavernosos. Y para eso necesitamos que se vasodilate. Ahí Claro, va a entrar la arginina. Ahí va a entrar la astaxantina para todo esto. Sí le puede ayudar, por supuesto, bastante, pero tiene excelente. que cambiar su dieta.
Excelente, doc. Mire, veo algunas respuestas como que diga preguntas repetidas, pero muchas van como en general. Las personas con diabetes pueden tomar nuestros productos durante Todos. cuánto tiempo. Es algo que veo repetido aquí. Nuestros productos tienen más alimentos funcionales. Y un alimento funcional se puede tomar de por vida. Si uno te dijera, ¿por cuánto tiempo puedes comer plátano? De por vida. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de nuestros productos están basados en alimentos funcionales. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor calidad y cantidad de los elementos fitoquímicos que tienen estos alimentos y se puedan consumir por procesos muy prolongados. ¿Por qué? Porque la protección celular debe de hacerse todo el tiempo, todo el tiempo. Debe de mantenerse la protección celular, los procesos desinflamatorios, los procesos antioxidantes, la nutrición celular y por supuesto los mecanismos desintoxicantes de la célula. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Todo el tiempo. Entonces se pueden tomar por periodos muy prolongados. Ahora hay gente que me puede decir, oye, pero también puedo descansar de ellos si tú quisieras. No es necesario, pero si tú quisieras. ¿De acuerdo? Excelente. Aquí nos dice, básicamente dice que tiene un paciente, hay una persona con diabetes que está a escasos 4 meses, que está recibiendo diálisis y está perdiendo la vista. ¿No tendría problema en consumir los productos? No tiene problema, pero lógicamente sus beneficios por el daño celular que ya tiene, pues van a ser menos evidentes, por supuesto. Y pues a lo mejor la última que se me hace importante aquí, Doc, dice, buenas noches, yo tengo resistencia a la insulina controlada. Estuve con medicamentos análogos al GLP-1, Ujú. Péptido similar a esta. semaglutida y liraglutida. A partir de febrero a la fecha estoy con un activador natural GLP-1, Ujú. probióticos, antioxidantes y herbolaria, que es una marca americana. Dice, en Celium, la pregunta es, ¿en Celium qué producto pudiera ser sustituido? Bien, su pregunta es muy buena. El punto más importante en la diabetes, ¿qué fue lo que le dieron de medicamento? Le dieron un medicamento que estimula la producción de insulina. Eso es lo que hace esta incretina, este GLP-1, es una enzima que se llama incretina. Las incretinas se producen a nivel intestinal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo le doy un medicamento que es análogo a la incretina GLP-1, estoy exprimiendo el páncreas. Y ese páncreas va a terminar tarde que temprano dejando de producir insulina. O sea, no es para mí lo mejor, más recomendable. Ahora dice, algo natural. Sí, claro, porque recuerden que la microbiota intestinal, ¿verdad? Cuando está sana, el intestino está desinflamado. Y entonces de manera natural producimos las incretinas, que no es una, son dos, ¿verdad? Que precisamente estimulan la producción natural de insulina. Entonces, no se trata de ver qué algo me lo sustituye, porque lo que le están dando precisamente son modificadores o activadores de la microbiota. Pero recordemos que el terreno de la microbiota se va preparando. ¿Me explico? O sea, es un terreno biológico. Por eso yo y todos nosotros lo que recomendamos es un tratamiento. Cada producto tiene efectos importantes sobre el metabolismo en general. Por eso el concepto es ADN, ¿verdad? Activación, desintoxicación, nutrición. ¿De acuerdo? Porque si nosotros le damos todos esos procesos ecológicos a la célula, pues la célula va a trabajar. Entonces, yo no soy mucho de decir, tómate un producto en particular. Yo lo que digo, tómate todo el tratamiento, porque cada uno de los productos hará cosas importantes en la regulación. Porque en lo que se regula tus incretinas, sigue habiendo glicolización. Y realmente el problema, yo dije, no es que la glucosa suba. El problema es que no se haga glicolización, porque eso es lo que daña los tejidos a largo plazo. ¿Me explico? Ese es el problema que tiene este tipo de medicamentos. El paciente está tomando medicamento para el control de la glucosa, ¿sí? Pero sigue perdiendo la vista a 15 años, sigue teniendo daño renal a 15 años. ¿Por qué? Porque la glicolización jamás se la controlan, porque no hay medicamentos para controlar eso.
¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros hablamos de un modelo, de un sistema, ¿sí? Por eso no son suplementos alimenticios con aspectos específicos, son suplementos alimenticios que están enfocados a un tratamiento en general, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo le recomendaría que haga, que siga los pasos de todo el tratamiento. Ok, por lo que he entendido, básicamente es, no hay algo que supla, más bien nosotros no damos ese, esa cosa, o bueno, ¿cómo se le puede decir? Medicamento directo, sino lo que hace el producto es alimentar para que el cuerpo lo haga solo. Exacto, para que se Por, recupere funcionalidad, por decirlo de alguna manera sencilla. ok, perfecto, Doc. Pues ya creo que ya llegamos a la hora para que se pueda ir a su clase. Muchas gracias, Doc. Pónganle muchos cinco aquí al Doc por tremenda información. Gracias siempre por aportarnos, Doc. Hasta la próxima. Y ahí me preguntaron, esta la respondo yo, ¿dónde se acumulan estos o dónde se guardan estas mentorías? En nuestra página de Celion Community. Pídeselo a la persona que te invitó. Si no, por aquí alguien lo ponemos ahorita en el chat. Muchas gracias, doctor Raúl Ábalos, por esta tremenda mentoría y nos estamos viendo. Buenas noches y hasta pronto.